Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Hace rato que no hemos hecho los videos sobre los libros que estamos promocionando. Es porque estábamos haciendo algunos recorridos y estamos visitando algunas bibliotecas, colegios, universidades para ofrecer algunas charlas, ¿no? Y algunas instituciones donde estamos ofreciendo las actividades, las charlas y también tramitando otras cosas hacia otros países que estábamos haciendo. Es un gusto siempre volver a saludarlos, compartir tiempo con ustedes y revisar cómo es que podemos seguir con nuestros videos que estábamos haciendo sobre los hábitos de los estudiantes exitosos. Este libro que hemos sacado, que estamos permitiendo a que cada uno de nosotros aprovechemos los contenidos que tenemos, ¿no? Porque como estaba diciendo al inicio, no se trata solo de los estudiantes, pero se trata de todos nosotros porque somos todos estudiantes de una forma u otra. Eso es el propósito del libro, que cada uno de nosotros podemos aprovechar los contenidos, los principios que tenemos dentro, de tal manera que podamos organizar nuestras actividades y seguir adelante, que seamos emprendedores, que seamos docentes, que seamos empresarios, que seamos empleados, estudiantes, que seamos cualquier tipo de cosa que estamos haciendo. Necesitamos de estos principios que nos van a permitir entender hacia dónde nos estamos dirigiendo realmente. Eso es el propósito del libro, que hemos sacado, que se encuentra en librerías, que puede conseguir en Colombia por la Librería Nacional, o pueden escribirnos también desde los números que vamos a estar compartiendo. El video de hoy vamos a estar tratando de hablar de un principio que realmente me fascina mucho, porque todo lo que logren sus metas, todos los que están haciendo las cosas, realmente tienen algo que vamos a llamar el porqué. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué se levantan cada mañana para decir yo voy a hacer este? ¿Por qué tú te levantas, tú que me estás viendo en ese momento? ¿Por qué te levantas cada mañana para decir yo voy a estudiar, voy al trabajo, voy a hacer esta, voy a hacer este? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Es por eso tenemos que entender que cada cosa que estamos haciendo, la única cosa que nos va a guiar sobre el camino, porque la motivación es muy temporal, pero este por qué es lo que nos va a guiar sobre el camino para decir, mira, sigamos yendo, busquemos otras formas de hacerlo, busquemos otros nuevos caminos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no lo vamos a lograr. Eso es el por qué. Que definamos propósitos y nos ofrecemos misión de vida que nos van a ayudar en el camino para saber realmente hacia dónde nos estamos yendo. Entonces, cuando estamos estudiando, que hemos tomado una carrera específica, ¿por qué hacemos esta carrera? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sería que estamos haciendo para nosotros solo o estamos haciendo para los demás? Pero cuidado mucho, porque si estamos haciendo para nosotros solo, que no queremos contribuir al mundo, no queremos contribuir a los demás, somos egoístas en alguna forma. Me acuerdo que durante el giro que estamos haciendo, un alumno me preguntó, ¿tienes trabajo, tienes libros y por qué sigues haciendo? ¿Qué haces más? Y yo les estaba explicando que mira, yo podría decir que soy una persona llena de sus cosas, porque ya como lo dices, tengo trabajo, tengo también mis libros que ya publiqué, que bueno, y me preguntas por qué sigo escribiendo, por qué sigo haciendo, que normalmente debería estar satisfecho. Pero sí digo que estoy satisfecho, que me siento a ese nivel, estoy siendo muy egoísta. Y ese egoísmo es cuando yo digo, bueno, estoy satisfecho, los demás no me preocupan más. Pero yo lo que estoy haciendo para ustedes, para la nueva generación, para las próximas generaciones, para que alguien pueda decir, mira, si lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Lo está logrando, yo también lo puedo lograr. Eso es mi porqué. Mi porqué es cuando yo me levanto esta mañana y que digo, yo voy a mirar qué es lo que yo puedo hacer para que alguien en algún lado del mundo se levante y como sonríe para decir, mira, la realidad que estoy enfrentando es una cosa temporal. ¿Qué va a pasar? Eso es mi porqué. Mi porqué es cuando tú lees una sola línea del libro que dices, mira, esto no lo había pensado de esta forma, pero a partir de ahora yo sé cómo voy a manejar este. Ese es mi porqué. Mi porqué es cuando alguien se dice, mira, se acabó, ya no voy a poder seguir más, ya no tengo energía, ya no puedo seguir, ya no tengo apoyo, yo no tengo ese, no tengo ese. Que se diga que, mira, si él lo logró, yo también lo puedo lograr. Eso es mi porqué. Entonces, tú que me estás mirando en este momento, ¿cuál es tu porqué? ¿Qué es lo que haces para que los demás, alguien alrededor de ti, pueda sonreír para decir, yo lo puedo lograr? O que eso es lo que yo había pensado antes, pero a partir de ahora yo voy a empezar de esta otra forma. ¿Será que vas a sentarte porque ya estás satisfecho? Ya tienes tu trabajo, ya tienes tu proyecto realizado y te vas a sentar. Todas esas grandes personas que ves alrededor, que crearon grandes empresas, que dicen, hoy tienen dinero, tienen hace, pero siguen haciendo porque tienen un porqué de lo que están haciendo. Hablo de Bill Gates, hablo de Steve Jobs, hablo de Martin Luther King, hablo de Madre Teresa, hablo de toda esa gente que lo lograron, que lo hicieron. Otros lo hicieron a partir del dinero que lo hicieron, otros lo hicieron solo con el propósito que
está dentro de ellos. Madre Teresa no es una persona que tiene mucha riqueza. También si Thomas Martin Luther King no es una persona que tiene mucha riqueza. Nelson Mandela, un prisionero de 27 años en prisión, no es con dinero, pero con el corazón que sale, que dice yo voy a hacer este. Y eso es el porqué que nosotros necesitamos en cada una de nuestras acciones al diario, de tal manera que alguien ahí pueda levantarse para decir, mira, a mí me interesa, yo quiero hacer este. Sin más, creo que vamos a parar este video aquí y espero que los haya gustado. Si los haya gustado, es realmente importante que comparten con sus compañeros, los que están alrededor de ustedes, para que también puedan aprovechar de los videos que hacemos cada semana para poner en nuestras redes sociales, de tal manera que esa gente puedan aprender lo que nosotros sabemos. No olviden que estamos aquí para compartir. Si ustedes también tienen otra forma, otra manera de explicar, por favor, no duden dejarlo en comentarios para que también nosotros podamos aprender de ustedes. Les deseo un feliz día, un feliz inicio de semana. Espero que nos veamos en el próximo video. Y realmente les deseo todo lo mejor para los que están estudiando, los que están aprendiendo también, que su emprendimiento sea realmente un éxito. Los que trabajan en empresas también que requerían escuchar algo así, que sigan también enfrentando la realidad empresarial. Sin más, les deseo feliz día. Chao, chao.